y podamos entender un poco mejor lo que está ocurriendo alrededor del mercado. Pues empecemos de una vez. Como es tradicional, ustedes saben, en estas presentaciones entrego unos informes de lo que está pasando. Voy a empezar como tal vez por lo básico. Esta semana hay entrega de resultados normal. No me quiero centrar aquí. Simplemente los voy a anunciar y los estoy presentando. Esta semana se va a entregar, por ejemplo, se van a dar a conocer resultados de Adobe, entre otras compañías, Portman, de Gogo. No son relevantes. Pensaría que el mercado no se va a centrar en entrega de resultados, no va a estar mirando lo que pase con ninguna de estas empresas, por cuanto lo más relevante está ocurriendo en otro lado. Fíjense ustedes que cuando uno analiza lo que están pensando los grandes inversionistas en Wall Street, tal vez lo más relevante aquí es ver que el miedo continúa aumentando. Estamos en una situación que se viene ahondando desde hace un mes, cuando se empezó, digamos, a generar esta cautela, después miedo, y ahora estamos extremadamente en la zona de extremadamente temor. Es muy difícil saber lo que viene hacia adelante. Cuando uno mira lo que ocurrió en el primer mandato de Trump y los anuncios de tarifas y la guerra comercial con China, miren ustedes que hoy en día estamos viviendo una situación muy similar. El mercado estaba caliente, después tuvimos una reacción positiva, y fue básicamente después de esa gran incertidumbre que se vivió en el primer mandato de Donald Trump. ¿No? Esto es algo muy similar, simplemente lo traje. No quiero decir con esto que estemos cerca a un piso y que vamos a tener un movimiento alcista, porque sí tenemos que estar como mirando muchas situaciones que vienen hacia adelante. Miren ustedes que hoy en día está la situación actual. Hoy en día tenemos un Standard & Poor's que desde su pico presentado el 19 de febrero está perdiendo ya más de 10% con la caída del día de hoy. Las 7 magníficas están perdiendo cerca del 15% frente al máximo anterior. El portafolio de Cathie Woods, que es un portafolio que supuestamente está, o es un portafolio activo que se maneja con miras a, digamos, tener buenos resultados en el largo plazo, está siendo muy criticado porque está perdiendo 30%, esto es solo en un mes. Y la acción de Tesla ya completa la más golpeada de las 7 magníficas y de las compañías más grandes del Standard & Poor's, está perdiendo 40% de su valor. El día de ayer esta acción estaba perdiendo 15%. Entonces no es claro el escenario de por qué se están golpeando, digamos, tan rápido las compañías tecnológicas, pero de manera particular las más grandes. Por si no lo sabían, el día de hoy se va a llevar a cabo una reunión, una supuesta mesa redonda, donde estos dueños de corporaciones más grandes en Estados Unidos, bueno, también van a estar algunos bancos como JP Morgan, Citi, y muy seguramente Elon Musk, se van a reunir para tratar de medir realmente cuál va a ser el impacto de las tarifas, y de una manera tal vez Trump decirles, bueno, esto es lo que va a ocurrir en el corto plazo, pero los impactos en el largo plazo en el crecimiento de Estados Unidos supuestamente va a ser muy positivo. De todas maneras, recuerden que el fin de semana, y fue la razón por la cual vimos una caída tan fuerte en el mercado, esa entrevista que le ofreció Trump a Fox News, pues desafortunadamente generó mayor volatilidad en el mercado, cuando anunció que definitivamente sí va a haber un impacto en el crecimiento de Estados Unidos. Y pues Tesla, por otro lado, pues estamos viendo que el hecho de que Elon Musk se meta en el lado político, pues no solamente está generando, incluso se han visto algunos carros de Tesla quemados en Estados Unidos, que algunos propietarios de Tesla le estén cambiando la marca de Tesla por algunas otras marcas, y incluso están vendiendo los vehículos con pérdidas de 30-40%. Incluso les recuerdo que Tesla tiene una política donde el propietario, el que compra un vehículo Tesla nuevo, debe esperar 5 años para poderlo vender. Entonces, toda esta participación de Elon Musk en Tesla pues está claramente golpeando durísimo a esta compañía. El retraso de la producción de algunos modelos nuevos también obviamente hace parte de lo que está ocurriendo, pero de manera general pues sí se ve una fuerte volatilidad. El índice Nasdaq está perdiendo
ya más de 13% desde su máximo histórico, el pico alcanzado el 19 de febrero. Esos son como los componentes actuales. Tenemos un VIX que ha subido más de 70%, alcanzando, ya estamos muy cerca de los 30 puntos en el VIX, el índice de volatilidad. Y el índice del dólar, que venía con un sentimiento muy alcista, está presentando esta característica que la vamos a analizar más adelante, y es ver cómo el dólar ha empezado a perder valor desde también en los inicios de este año. Porque es importante este movimiento, digamos, bajista que ha presentado el dólar, porque en primer lugar muestra que hay una resistencia sobre la zona de los 110. Eso es lo primero. Y lo segundo, que una caída consecutiva en el precio del dólar lo que puede mostrar es el famoso dólar smile, del cual vamos a hablar más adelante, como les mencioné anteriormente. Por el lado de los bonos del tesoro, que estamos viendo actualmente, simplemente una curva que está invertida, llevaba cerca de 2 años invertida, y lo que estamos viendo actualmente es una curva que se vuelve a empinar, pero ese empinamiento podría ser momentáneo si la media móvil de 200 días, que es la que todos los gestores de inversión de largo plazo están viendo, pues sobre los niveles de 4.25, los bonos del tesoro ya hoy se encuentran sobre 4.20, pues logran romper ese soporte, digamos, a la baja. Esa es la situación actual que tenemos. Entonces vamos a recordarlo rápidamente. El índice de Nasdaq está cayendo más de 13%, eso quiere decir un sentimiento o entra en la zona de ventas o el lado bajista. El VIX que se está acercando a la zona de 30, un dólar que podría debilitarse, lo cual es importante para el análisis de dólar smile, lo que tiene que ver con recesión económica, y los bonos del tesoro americano, que están rompiendo un soporte fuerte de largo plazo, que es la media móvil de 200 días sobre los 4.25, de recuerdo, ya se está rompiendo y se encuentra sobre el 4.20%. Todos estos puntos o estos análisis puntuales de cada indicador macro, lo que hacen, o de cada indicador financiero, lo que hacen es llevarnos a ver que definitivamente estamos en una zona supremamente volátil. De hecho, la ruptura en el Standard & Poor's de la media móvil de 200 días es 5.700, que es algo de lo que han venido hablando durante la última semana CNBC, Bloomberg, Seeking Alpha, incluso Financial Times, pues le han dado relevancia, y fue lo que ocurrió el día de ayer. La ruptura de esa media móvil lo que generó fue que grandes inversionistas pues entraran también al lado bajista y tomar decisiones de inversión, digamos, se vieron flujos muy gigantes de inversionistas vendiendo, porque la ruptura de esa media móvil 100 solamente se ha visto en pocas oportunidades, particularmente pues, en la historia reciente, en la crisis del COVID, donde les recuerdo el mercado alcanzó a caer después de la ruptura de media móvil 100, alcanzó a caer 20% más. Tenemos algunos otros componentes de los cuales el mercado ha estado hablando. Lo primero que se ha visto en las noticias, muchos hablan de la ruptura de la famosa banda de Bollinger, y miren ustedes que acá no estamos viendo indicadores técnicos de los cuales nosotros analizamos, y no estamos tratando de ver qué es lo que están viendo los analistas, digamos, más relevantes, las compañías más grandes. Lo que hicimos fue venir y resumir por qué están mirando, qué están viendo y por qué el mercado se está cayendo de una forma tan acelerada. Pues lo primero, como les mencioné, la ruptura de las bandas de Bollinger, la ruptura de la media móvil de 200 días en 5.700 puntos, la cercanía del indicador de RSI a zonas de sobreventa, y aquí ya hay algo interesante para empezar a mirar, y es, miren ustedes, o observar y miren ustedes cómo cada vez que el indicador de RSI se une a la media, a la ruptura de la banda de Bollinger, se empieza a desencadenar una resistencia, un soporte interesante en el indicador, en el índice de Standard & Poor's 500. Podríamos estar en una situación muy similar ahora. Es lo que dicen algunos analistas, que el mercado cayó tan rápido, o está cayendo tan rápido, que podríamos estar llegando a una zona de soporte interesante. Esa zona la vamos a ver más adelante, porque de hecho la noche anterior Morgan Stanley, un analista al que le están apostando muchísimo durante este año, porque él habló mucho de la resistencia del Standard & Poor's en 6.300 puntos, y le están dando la relevancia tal vez que se merece, porque él ya está hablando de un posible soporte aquí.
Y finalmente el indicador técnico MACD, pues que muestra un sentimiento netamente bajista que pues, lo estamos viendo en el día de hoy, no ha cambiado para nada. Incluso el anuncio esta madrugada de esa famosa reunión de los analistas, perdón, de los dueños de compañías más grandes en Estados Unidos, pues que temporalmente generó tal vez algunas compras durante la madrugada. Miren ustedes que básicamente después del anuncio de Trump del aumento de tarifas de la línea en 50% más, lo que hacen es acelerar las caídas que estábamos observando. Bueno, adicional a lo que ya contamos, también podemos ver un petróleo que está muy cercano a una zona de soporte de la cual se está hablando en Wall Street, y es la zona de los 65 puntos o los $65 por barril. Y aquí ya viene una alerta interesante, digamos, técnica. Lo que se menciona es que la ruptura de los $65, la consolidación del precio del petróleo por debajo de los $65, sería una señal clara de recesión o de entrada de recesión a nivel global, y estamos bien cerca. Y finalmente pues el oro, que está lejos aún de la resistencia técnica también de la que se está hablando en el mercado de commodities, sobre los $3,000. Todo lo que estamos observando pues son puntos relevantes, no porque yo los haya detectado o los esté presentando, o cuando los esté presentando no, sino como les mencioné anteriormente, es porque los analistas más importantes del mundo y las compañías más grandes del mundo también, digamos, en todos esos activos los están mencionando. Entonces por eso hay que prestarles atención. Este análisis sí que nos empieza a ayudar un poco hacia dónde vamos a ir en el corto plazo, a dónde podemos llegar y dónde están las oportunidades de inversión. Esta gráfica básicamente muestra el spread de los contratos de futuros de un mes más los contratos de futuros de 6 meses del indicador VIX. La diferencia de esos dos contratos, esa curva, se podría llamar una curva sobre esos contratos, pues generalmente ha servido para mostrar varias cosas. La primera, mostrar cuando el mercado, miren ustedes en la época del COVID, cuando ese spread se amplió muchísimo, pues definitivamente entramos a un mercado. Lo que estamos viendo abajo es cuánto retrocedió el mercado, retrocedió casi un 35%, cuando el mercado realmente entra a un escenario muy negativo. Y este spread, que nos ayuda con anticipación a prever los momentos, digamos, más fuertes y más ágiles, más duros del mercado, también nos ayuda a encontrar oportunidades de entrada. Actualmente nos encontramos, bueno, esto ya está muy cerca de los 5 puntos de spread. La diferencia entre los contratos de reitero de un mes y de 6 meses, el contrato más corto y el contrato más largo sobre el índice VIX. Ese spread, pues vuelvo y le reitero, ya se encuentra sobre 5 puntos. No lo veíamos así desde el año 2021, donde hubo una leve recesión, una leve corrección de mercado, pero sí muy importante ver lo que ocurrió en la crisis, digamos, del año 2020 en el COVID. Esto es muy similar, pues no se ve aquí en la gráfica, pero también ocurrió en la crisis del año 2007. Lo que podemos anticipar ya es que si nos encontramos muy cerca en una zona de soporte, como algunos analistas lo están empezando a ver, pues estamos muy lejos, digamos, a una corrección muy grande, ¿no? Significativa, como una crisis, vuelvo y reitero, como la que vimos solamente en 2 oportunidades, en el año 2007 y en la crisis del COVID del año 2020. Podríamos entonces por ahora pensar que sí estamos en un escenario como este, es una corrección que, vuelvo y reitero, ha sido muy importante, pero por lo menos lo que muestra esa diferencia de contratos, que, vuelvo y reitero, es relevante. Es un consejo tal vez que les entrego, es algo que puede ayudar a anticipar si vamos a estar frente a un escenario, digamos, de hecatombe, una caída muy significativa, o simplemente estamos en un escenario de corrección, como Morgan Stanley lo mencionó en su reporte del día de la noche anterior. Muy diferente a lo que está haciendo Citibank, porque Citigroup está anunciando, o más bien dio una recomendación de venta de las acciones a nivel, pues solamente en Estados Unidos, por las situaciones que están ocurriendo, digamos, a nivel global. Entonces tenemos como esos 2 puntos de vista muy diferentes, pero pienso yo que mirar este spread nos puede ayudar a anticipar lo que ya les mencioné anteriormente.
Lo que se recomienda entonces es que si ese spread llega a aumentar o a romper la zona de esos 5 puntos, es que definitivamente hay que tomar posiciones muy cortas porque va a haber una corrección muy fuerte en el mercado, corrección que podría extenderse en un periodo, si llega a romperse, de 3 a 6 meses. Ese es como el análisis inicial que estamos previendo. Ahora miremos un poco lo que está ocurriendo con el dólar y para qué nos sirve realmente esa corrección que está ocurriendo en el mercado de divisas a nivel global. El dólar o la teoría de dólar smile es básicamente una teoría que nos ayuda a prever que a través de los movimientos del dólar se pueden anticipar cambios de dirección en el crecimiento económico. Generalmente cuando el dólar se valoriza, esa valorización del dólar está ligada única y exclusivamente a dos movimientos económicos, a una aceleración económica o a una desaceleración económica. Pero cuando el dólar se desvaloriza, y es lo que dice la teoría del dólar smile, básicamente lo que muestra es un cambio de dirección en el crecimiento económico. Entonces ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, que cuando el dólar se desvalorizó en el año 2020, en el COVID, lo que vimos fue un cambio de dirección en el crecimiento económico. Veníamos de una recesión y lo que empezamos a ver fue un crecimiento. Y así sucesivamente. Lo que está ocurriendo hoy en día es que tuvimos una leve etapa de crecimiento y entonces esa desvalorización que estamos viendo en el dólar, lo que simboliza o lo que podría interpretarse es que efectivamente Estados Unidos podría entrar en una etapa de crecimiento o recesión o desaceleración económica. Eso es lo que está anticipando ese dólar actualmente. Frente a esta gráfica fue la que se habló esta gráfica fue la que tomó relevancia la semana anterior y por esta razón se empezó a observar una caída en los índices bursátiles, anticipando un poco que podríamos enfrentar un movimiento de recesión. En el comité de la semana anterior les mostré cómo se podría impactar el crecimiento económico de Estados Unidos, Canadá y México. Los que no pudieron asistir al comité pueden buscar el video en YouTube, donde se ve claramente cuáles son los impactos, donde desafortunadamente Canadá es el que se va a golpear más rápido, no el que se va a golpear más, pero sí es el que se va a golpear más rápido. Después, muy seguramente en términos de crecimiento, el que se va a golpear más efectivamente es México y por último Estados Unidos, para que entremos en un escenario de recesión muy seguramente hacia mediados del año 2026, que es lo que se está previendo, con todo este impacto de tarifas a nivel global. Entonces sí, efectivamente el dólar smile nos puede ayudar a ver ese cambio de tendencia en crecimiento económico. Eso me parece interesante, pero adicionalmente en lo que tiene que ver ya netamente con el dólar, recuerden que cuando empezamos a ver o cuando empecemos a ver ese crecimiento económico, lo que podríamos ver en el dólar es pues la continuidad de largo plazo de esa tendencia alcista y entonces aquí la ruptura del nivel de 110 en el DXY sí va a ser un indicador claro para poder ver el cambio de tendencia no solamente económico sino también una reacción que debería cambiar en los índices bursátiles a nivel global. Entonces la primera señal de alerta que les quiero dejar es la resistencia en el DXY en 110. Todos estos niveles que voy a empezar a entregar los pueden utilizar. Existen muchas herramientas a nivel general y gratuitas inclusive que les pueden ayudar a tratar de prever estos movimientos que se pueden presentar en el mercado. Esta semana el segundo factor que tenemos que empezar a mirar o que debemos mirar es el día de mañana la publicación de inflación en Estados Unidos. Muy seguramente esa inflación que puede tender hacia 3.2 puede tener un impacto más o menos en el mercado de 0.2, una variación importante. De hecho, en la actualidad únicamente dos indicadores pensaría yo que continúan siendo importantes en el mercado. El dato de inflación que se va a dar a conocer mañana, 12 de marzo, y la reunión de la Reserva Federal que está pactada, que está prevista para el 18 de marzo. Son los dos datos más relevantes del mercado. Obviamente lo que ocurra hoy en la reunión
de la mesa redonda, pues muy seguramente va a generar algo de volatilidad adicional al mercado. Pero definitivamente miren ustedes que el día viernes Jeremy Powell mencionó o dio algunos comentarios y por lo menos le generó algo de tranquilidad al mercado. Bueno, en lo que tiene que ver con inflación, pues sí, efectivamente ustedes pueden ver el precio de la gasolina que ha empezado a también tender al alza, muy diferente a lo que está ocurriendo con el precio del petróleo a nivel global, y esa, digamos, divergencia que existe entre los precios de la gasolina y el precio del petróleo, pues lo que hacen obviamente es anticipar que efectivamente vamos a tener una inflación, un dato de inflación alcista el día de mañana. Adicionalmente, el día de ayer se dio a conocer por parte de la Reserva Federal de Nueva York la expectativa de inflación de un año, y miren ustedes que nuevamente la mueve al alza desde 3% a 3.13%, lo que también es claro, va en línea tal vez con nuestra expectativa de largo plazo, donde les estábamos mencionando que efectivamente estamos previendo que la inflación pues tienda al alza. Esto no debería ser preocupante en la medida en que no se espera una explosión de los datos de inflación, sino más bien lo que se espera es un leve movimiento, un suave movimiento, digamos, alcista en términos de inflación. Si ese movimiento es suave, pues no debería preocuparnos, pero definitivamente hay que monitorear muy de cerca, no solamente el dato de inflación del día de mañana, sino también las expectativas de inflación, cómo se van moviendo. Y aquí, desafortunadamente, si ustedes miran la pendiente de esa expectativa, pues sí es muy empinada lo que venía ocurriendo, es empinada con relación al movimiento anterior. Entonces, sí, aquí se ve como una mayor preocupación, mucho cuidado. Sumado a lo que está ocurriendo con la inflación, pues desafortunadamente los datos de empleo a los cuales la Reserva Federal les dio mucha importancia, sobre todo a finales del año anterior, pues miren que no ayudan. Los datos de cortes de empleo anunciados la semana anterior, miren que sí saltan y no se veían números así, solamente se vieron en la crisis del COVID, ¿sí ven? Los saltos, digamos, de cortes de empleo en el COVID y en la crisis del 2007. Bueno, y obviamente en números anteriores, crisis anteriores, pero desafortunadamente los datos de empleo sí no ayudan hacia, digamos, esa zona de riesgo que tenemos actualmente, y es esa potencial caída de más de 20% o de 20% adicional de los precios de las acciones y consecuentemente una mayor volatilidad. Entonces, diría yo que el dato de empleo en este momento, y afortunadamente tenemos datos semanales, es un dato que debemos seguir junto con el dato inicial que les mencioné, y es este spread que está en la curva, vuelvo y reitero, en la curva de un mes y 6 meses en los futuros del VIX. Pero no los esté llenando de mucha información, porque sí sé que son muchos datos que hay que estar observando, pero sé que ayudarlos a mirar uno por uno y tal vez poner las alertas. Te recuerdo que esta información va a quedar grabada, entonces pueden retomarla para empezar a colocar todas las alertas en diferentes niveles y en diferentes activos, porque definitivamente eso es lo que nos va a ayudar a protegernos ante una eventual, digamos, caída fuerte en los mercados accionarios y consecuentemente mayor volatilidad en todos los mercados. En resumen, pues las tarifas definitivamente tienen una correlación de más del 0.5% con la inflación. Es cierto, mayores tarifas, mayor inflación, hay que estar muy pendiente de esto. La inflación, la expectativa nuestra y la expectativa en general de todos los análisis que hemos observado es que la inflación se vaya a posicionar entre el 3.2 y el 3.4. Eso está bien siempre y cuando esa inflación vaya, digamos, subiendo de una manera pausada, lenta, y no haya un impacto o una explosión de inflación fuerte. Obviamente todo lo que tiene que ver con empleo también es importante verlo. La decisión de la Reserva Federal el 18 de enero, pues ahí básicamente no hay ningún movimiento esperado, pero sí que es importante ver todo lo que va a ocurrir en la rueda de prensa, las minutas, los comentarios que va a hacer Jeremy Powell alrededor de la probabilidad de recesión. Claro que se lo van a preguntar,
Por supuesto que sí, y lo que queremos ver es cuáles van a ser los comentarios alrededor de una potencial recesión en Estados Unidos. Último trimestre del 2025 más trimestre del 2026, o muy seguramente primero y segundo trimestre del año 2026, es como nuestro escenario base. Y ver si la curva de intereses en Estados Unidos, la curva de los tesoros, en algún momento podría retomar o podría invertirse nuevamente, lo cual es una clara señal de recesión técnica, y eso pues ustedes lo saben. ¿Qué es lo que hay que monitorear entonces? Para tratarles de resumir un poco todo lo que habla, ver si existe una real consolidación abajo de, ya que el indicador RSI, mirenlo en el largo plazo, si efectivamente sirve para ver potenciales niveles de sobreventa y efectivamente oportunidades de compra. Hay que ver, dice Morgan Stanley que 5.500, de lo cual estamos prácticamente a nada de los 5.500 puntos, definitivamente ya son una señal o un punto interesante de entrada. Y Morgan Stanley señala en su informe, lo cual los invito a buscarlo y a leerlo, pues lo que ellos señalan básicamente es que una caída del mercado de más del 20% ya contiene, absorbe todo el impacto de las tarifas y la guerra tarifaria de Estados Unidos versus el resto del mundo. Entonces, que los precios de las acciones sobre el Standard & Poor's de 5.500 podría definitivamente ser un atractivo interesante para entrar. Y es claro que independientemente de la situación en la que nos encontremos, bien sea que estamos sobre cerca de un soporte de 5.500 o el escenario, digamos, más negativo, básicamente solamente tenemos esos dos, donde podría haber una corrección significativa. Y les recuerdo que el índice, esos contratos de volatilidad del VIX son los que nos van a ayudar a determinar de una manera anticipada uno u otro escenario. Lo cierto es que en el largo plazo, pues independientemente de la situación que estemos en la actualidad, pues vamos a estar frente a una oportunidad de compra interesante. Poner una señal de alerta sobre el petróleo por debajo de los $65 el barril, ya que es claro, miren ustedes, desde el año 2023 el petróleo WTI no lo ha roto, y 65, y un petróleo, vuelvo y reitero, por debajo de $65 el barril, nos podría demostrar o nos podría dar una señal clara de que definitivamente se va a entrar en un escenario de recesión. Pero también piensen ustedes que se vayan, digamos, dando una u otra situación nos va a ayudar a entender que muy seguramente vamos a estar en un escenario de muy fuerte volatilidad. Por el contrario, si no se presentan, pues vamos a estar en un escenario favorable. Así como ocurre con un VIX por encima de 30, ¿no? Si el VIX se consolida por arriba de 30, pues también hay que entender que no solamente vamos a tener una inflación muy seguramente por encima de 3.2, sino también vamos a estar en un escenario de mayor volatilidad. Entonces creo que son como las señales de alerta que tenemos que, vuelvo y reitero, mirando que los bonos del tesoro se consoliden por debajo de 4.20 y efectivamente ya no se vuelvan, independientemente de que estemos en un escenario de inflación, lo que podría ser de manera momentánea, pues el famoso flight to quality, donde las personas van a salir a comprar tesoros porque va a ser lo único que nos va, digamos, a proteger de manera momentánea, independientemente de que la inflación se vaya a incrementar en el largo plazo. Entonces sí, efectivamente, monitorear todos estos niveles nos van a ayudar, como vuelvo y digo, tratar de prever una situación más fuerte, no solamente en el portafolio que tienen con nosotros, sino en sus otras inversiones. Esto es como el resumen general de lo que debemos estar atentos, que creo que tal vez es lo más importante hoy. Y vamos a ver un poco cómo ha reaccionado realmente no solamente el portafolio y cómo nos hemos preparado para esta situación de fuerte volatilidad. No me voy a parar mucho acá, porque ya lo saben, es historia, pero miremos cómo desde el 19 de febrero, que fue el pico de los indicadores, cómo han reaccionado, digamos, todos los demás portafolios de inversión. Entonces tenemos un Standard & Poor's que ha perdido 10%, nosotros hemos perdido 4%. Y aquí ya estaban pues, los 7 magníficos, Cathie Wood y Tesla, que ya lo había mostrado anteriormente. Eso está bien, digamos que creo yo que es una tarea que se ha hecho bien, pero miremoslo, por ejemplo,
en el mes corrido contra el resto de gestores de portafolio. Entonces acá estamos nosotros, este mes perdiendo cerca de 3%, el Standard & Poor's que estaba perdiendo hasta el 5%, con la caída de hoy ya 5,5%, y el resto de gestores de portafolio, el que le ha ido más mal, pues está Cathie Woods, que ha perdido 23%, y en segundo lugar, digamos, en gestores con peor desempeño en escenarios de volatilidad está BlackRock con una caída del 10%. Entonces sí es como lo que siempre les he mencionado. Por supuesto que nosotros estamos activos porque esa es la idea del portafolio. Es un portafolio que está metido en el mercado 100%, pero siempre la idea es tratar de perder un poco menos, no solamente que el mercado, sino el resto de gestores de portafolio. Por eso es que nos están pagando por tratar de hacer esta tarea. Creo que lo hemos hecho bien hasta ahora, no sé cuál sea el resumen de ustedes, pero si vemos el corrido del año, miren que la cosa es muy similar. Entonces está Cathie Woods acá perdiendo 14%, después está BlackRock perdiendo más de 13%, después está Charles Schwab perdiendo 10% y etcétera. Entonces creo que la situación más favorable es que seguimos teniendo una caja importante, posiciones en algunos activos se han tomado, digamos, posiciones tácticas, y obviamente estamos enfrentados en este momento a ese escenario, digo yo, donde podemos estar muy cerca a la zona de soporte, 5.500 puntos, siempre y cuando no ocurran estas situaciones tan complejas, ¿no? Que el VIX no se vaya a consolidar arriba de 30, que el petróleo no se vaya a consolidar abajo de 65, que el DXY pues de una manera rápida no vaya a romper los 110, continúe por lo menos en esa tendencia mientras hay una transición de macroeconómica hacia el lado, digamos, de decrecimiento económico o de posible escenario de recesión finales de 2025 o primer semestre del 2026, y que se soporte o que se respete ese soporte de 5.500. De lo contrario, pues sí, efectivamente, si estas condiciones se cumplen y si tenemos una inflación alcista, si la Fed de pronto no es algo positivo frente a los números, o por lo menos no alarmista frente a los números, pues nos vamos a enfrentar muy seguramente a una caída muy fuerte y a un escenario más volátil. Entonces, la invitación final es estar muy preparados. Les recomiendo mucho estar pendiente de todos estos niveles para obviamente estar simplemente preparados. Yo trato de ser un poco positivo frente a un escenario tan negativo. Fíjense que cuando estuve mirando qué tan rápido en el pasado, en escenarios similares, qué tan rápido en el pasado, digamos, estos analistas que obviamente son mucho más inteligentes que nosotros y tienen muchísima más reputación, qué tan rápido algún analista había salido en un escenario de estos a levantar la mano y decir, oiga, aquí ya hay un soporte, aquí puede haber una zona interesante de compra. Pues eso no había ocurrido, y estamos hablando de un escenario que lleva cerca de un mes, desde el 19 de febrero, cuando empezó la corrección. Es que Morgan Stanley salga y ya mencione que por lo menos hay una luz al final del túnel, eso ya es algo muy diferente a los escenarios anteriores. Hay que estar muy pendiente, diría yo, de los informes que vamos a tener pues mañana, supremamente relevante la inflación. ¿Qué va a pasar esta tarde después de que termine esa famosa reunión de la mesa redonda? Y estar como muy actualizado de estos niveles técnicos que les mencioné. Espero que de verdad les sirva todo lo que les acabo de mencionar para sus inversiones, para su estancia con nosotros, y pues decirles que estamos preparados para cualquier situación. Bueno, les agradezco como siempre estar aquí y nos vemos la próxima semana. Muchos éxitos, saludos.